hecha por Dios, ¿no? Entonces vamos a decir algo juntos, ¿de acuerdo? Y cuando Dios miró esa tortita que soy yo, dijo, oh, qué bien que me salió. Cuando uno está en medio del proceso de quitar cosas de su vida que a Dios no agradan, y a veces de ver lo que uno arrastra de generaciones anteriores, no es un momento lindo. Es difícil y es necesario que no se nos pierda de vista cuánto Él nos ama y que se trata de quitar todo lo que no viene de Él, para que esa belleza que Él hizo se pueda lucir y no ser como una obra de arte, pero tan ensuciada que uno no vea lo precioso que es ahí por dentro. No lo pierdas de vista cuando te des cuenta cuántas cosas hay en vos, cuánto hay que batallar, cuánto cuesta, el enojo que uno tiene con lo que heredó de generaciones anteriores, el daño que hicieron otros y toda esa historia junta, ¿sí? No lo van a perder de vista, ¿no? Y la próxima que coman torta seguro que se van a acordar. Convídanme. Antes de hablar del tema que hablamos hoy, ya despacito están aprendiendo cómo lo hago, ¿no? Primero viene la introducción de la introducción, después viene la introducción y después viene el tema. Eso es así como meterse a escondidas, ¿no? Hoy estuvimos batallando también con las herencias de perversión sexual o de ataduras en el área sexual. Y yo les he dicho ya varias veces que siempre la idolatría y la perversión sexual van juntos. Pero no nos trae solamente eso. Y como no vamos a tener tiempo de hablar de todo lo que viene del ocultismo, ¿quieren por lo menos una muestra gratis? Bien. Miren ese versículo, cuando yo lo leí me impactó. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido. Les dije, ya se lo cité ayer, es tragar a bocados grandes sin masticar el esfuerzo de nuestros antepasados. Esa es tu herencia. Sus rebaños y su ganado, eso es la riqueza. Sus hijos y sus hijas, esa es la descendencia. Dice que eso se traga. El león se está enojando y el corcel ya está pataleando y la trilladora tiene ganas de triturar y la espada ganas de hacer pedazos, ¿sí? Estás mejorando. Así que te quiero mostrar en algunos versículos lo que hace la idolatría. Y lo grave es que por la herencia, ¿no? Lo que tiene tu padre, en gran parte lo heredas. Entonces dice, eso es lo que te roba. Puede ser que haya herencias intelectuales, emocionales y de riqueza también, que no los tenés porque se lo robó la idolatría. Y puede ser que hay bienes que te corresponden que no tenés, y puede ser que ya extendió la mano a los hijos e hijas. Hoy ya oramos algo de eso, ¿verdad? ¿Cómo orarías? Diciendo, en el nombre de Jesús, renuncio y rechazo la herencia de idolatría. Te pido perdón por cómo te ofendieron mis antepasados. Léase un día la oración de arrepentimiento de Daniel y hay algunas que impresionan.
donde dice yo y mi familia y mi pueblo. Dicen nuestros sacerdotes y nuestros reyes. O sea, lo que hace el gobierno de un país también le va a sus habitantes, ¿no? Para orar y decir, te pido perdón, lo mismo que hicimos hoy con la familia paterna y materna, lo hacemos con la idolatría. Y si sabes a qué adoraron, ¿no? Ejemplo sencillo. Te bautizaron en la iglesia católica que el patrono de esa iglesia era San Jerónimo. San Jerónimo murió y nunca vi a los muertos hacer nada por los vivos, al revés sí. Pero la potestad de las tinieblas que usa el nombre de San Jerónimo para disfrazarse, estuvo como padrino de tu bautismo y tomó autoridad sobre tu vida. De la misma manera cuando te casaste. ¿Entienden cómo se mete en la vida? Por eso es ladrón. Ni lo quisiste, ni tus padres lo quisieron, ni estabas informado, y cuanto menos sepas, mejor para él. Por eso dirá la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que yo tengo que empezar a investigar, a saber. Cuanto mejor conozco al enemigo, no para tenerle miedo, sino para saber cuáles son sus artimañas y para poder combatirlo. Esa herencia de idolatría tiene la culpa de que el pueblo de Dios estaba lleno de endemoniados en la época de Jesús. Porque en la época de Jesús no había idolatría. Habían reconstruido el templo, sacrificaban en el templo, adoraban el verdadero Dios, no había idolatría. ¿Y por qué Jesús se pasó el día echando demonios? Porque estaban por herencia. Y sí hubo herencia de idolatría. No hay otra explicación. Ahora lo entienden por qué hay que sacar lo que viene de la herencia. Y esa mujer, ¿se acuerdan? Encorvada, decía que 18 años ese demonio la había estado atormentando, siendo ella del pueblo de Dios. ¿Me quieren decir por qué entonces discuten hasta hoy por todos lados si cristianos pueden ser atados? Si no, desde que les expliqué la casita ya les queda claro, ¿verdad? Pero de la misma manera en que dice que cuando Jesús transforma nuestras vidas, empezamos a reflejar la gloria de Dios como en un espejo. De la misma manera, quien tiene ídolos empieza a parecerse a esos ídolos. Siempre el mismo principio. El diablo usa los diseños de Dios para mal. Miren lo que dice. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos. Si estás con el Dios verdadero, cada vez te vas a parecer más a Él. Si estás con un Dios inútil, cada vez te vas a volver más inútil. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Entonces puede ser también que la idolatría haga que yo siento que no soy nada. Entonces eso me puede haber robado capacidad intelectual. Eso puede haber tapado y borrado las capacidades que Dios puso en mí. ¿Puedes verlo? Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos.
Entonces puede ser que esa idolatría me haya robado la capacidad de ver a Dios. Puede ser que esos ídolos me hayan robado la capacidad de oír a Dios. Puede ser que muchas veces no tengo ni ganas de vivir y mi vida no parezca vida. ¿Podés verlo en ese versículo? ¿No es impresionante? No, voy a dejar eso. Vamos a quedar en eso bien cortito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir perdón a Dios por los ídolos que adoramos, de la familia materna, de la familia paterna, lo que ustedes sepan, y si no, ya saben, pueden ser santos, vírgenes, lo que pidan al Espíritu Santo que le traiga a la mente. Y cuando hayan pedido perdón y los hayan desechado, entonces puedes decir también, Señor, y quito de mi vida la boca que no puede hablar, proclamando tu gloria y confesando tu nombre. Quito de mi vida la ceguera espiritual que no puede verte y no puede ver lo que estás haciendo. Y quito de mí la sordera espiritual. En el nombre de Jesús tomo esa palabra, que tú me despiertas el oído para que yo tenga oído de discípulo que no solamente oye, sino tiene la disposición de obedecer. Y después le decís, y tomo de la herencia que tú pusiste en mi familia materna y en mi familia paterna, toda la herencia que se tragó la idolatría de mis antepasados. En el nombre de Jesús doy la orden de restitución. Y las riquezas que deberían estar en mis manos, y por la idolatría que se metió y pudo robar, ahora doy la orden que vuelva a mis manos. Y desde ya, con garras y dientes, arranco a mis hijos y a mi descendencia puesta como autoridad de Dios de las garras de la idolatría, y ordeno que lo suelte, y aviso y proclamo que voy a seguir batallando para que estén donde tienen que estar, que es en el reino. Muy bien, quiero escuchar rugido. Arranquen. Espíritu Santo, revela. Oh Jesús, respalda con tu autoridad lo que tus hijos proclaman con su boca. Respalda con tu autoridad lo que tus hijos proclaman con su boca. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor, oh Espíritu Santo, revela. Oh Jesús, hazte presente con tu autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rechaza la sordera espiritual en el nombre de Jesús. Y toma de él oído de discípulo. Rechaza la ceguera espiritual y toma de él colirio, como dice en Apocalipsis, para tus ojos espirituales, para que sean sanados y lo puedas ver. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los ídolos mudos, ahora rechaza lo que esos ídolos mudos pusieron en tu vida. En el nombre de Jesús, recházalo. Abre tu boca en el nombre de Jesús y toma de él labios que proclaman su nombre. En el nombre de Jesús,
Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ahora, la herencia que te corresponde y que se ha tragado, engullido la idolatría, decí que la tomas en el nombre de Jesús y que ordenas que vuelve a tus manos, a la mano de tu familia. Los rebaños y el ganado que simboliza la riqueza material, en el nombre de Jesús, da la orden, no para que tengas, ni siquiera por la riqueza en sí mismo, sino para que entre en el reino lo que Dios determinó que esté en el reino, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, proclama que no vas a ver si tus hijos un día entran en el reino, si tú estás adentro, también lo son tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y quito de ti todo sentimiento de no valer nada, que también viene de los ídolos. Y en el nombre de Jesús decís, Señor, como los ídolos impregnaron su identidad, así, Señor, yo voy a empezar a reflejar cómo es mi Dios cada día más. Gracias, Señor. Lo que tú pusiste en mí, tú mismo en mí, va a poder brillar a medida que yo pueda limpiar mi vida. Y eso es el sentido de mi vida. Por esa razón estoy acá, para reflejar tu gloria y extender tu reino. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Eso fue la segunda parte, ahora viene el tema. Así que imagínate a qué hora vamos a terminar. Vamos a hablar de las maldiciones. Y es un tema que se habla con mucho más frecuencia y donde tenemos más conocimiento. Entonces va a haber una parte que quizás les sea más conocido y después va a haber otra que quizás no sea tan conocida, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, que como dice, como buen administrador, que de sus tesoros saca cosas nuevas y viejas. Entonces las que ya conoces las dejas pasar y lo que son nuevas los incorporas y empezás a usarlas para ayudar a otros. Amén. Y en cualquier momento esto va a empezar a funcionar. ¿Qué le está pasando? Debería funcionar. Bien. Ya tiene casi huellas digitales, o sea, huellas marcadas de tantas imposiciones de mano que tiene esa notebook por lo que le gusta hacer al enemigo. Maldiciones. Hay una definición de la Real Academia Española que es muy buena. Dice, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien denigrándolo. Hasta la frase duele, ¿no? Y tiene la palabra morder. Y hay palabras que muerden un pedazo de tu alegría, un pedazo de tu autoestima, un pedazo de tu futuro, muerden. Y perjuicio es daño. Y cómo hay palabras que te humillan, que te denigran. Vieron que hay frases que dicen que uno se siente nada después de escucharlas. Normalmente entendemos que maldiciones, cuando uno está enojado con alguien,
dice algo deseando que le venga un daño. La segunda definición es donde normalmente entendemos que es maldición, algún conjuro que le haga venir un mal. Pero la primera es mucho más frecuente y es tan dañina que simplemente es hablar de una manera que daña. ¿Por qué las palabras tienen tanto poder? Porque Dios crea nuevas realidades con su palabra. Cuando Él creó el mundo, no mandó llamar al mejor electricista entre sus ángeles que haga una instalación eléctrica, un gran tablero y vino la luz. No. Dijo, sea la luz y todo era luz. O sea, creó el mundo con su palabra y nosotros estamos hechos a su imagen. O sea, nuestras palabras crean nuevas realidades. Y ni después del pecado eso cambió. Ahora, si mi boca habla, no lo voy a decir así, alguien toma tus palabras y las convierte en realidad. Si hablas a la manera de Dios, Dios convierte en realidad. Si hablas a la manera del diablo, el diablo puede convertir en realidad lo que tú hablas. ¿Nunca te diste cuenta que tenés tu hijito y decís, ¡oh, cuidado que se te va a caer la taza! ¡Oh, se le cae! No castigues a tu hijo, vos lo hiciste que se le cayera. Entiende un poco. No, creo que deberíamos enmudecer todos y aprender a hablar. Y Jesús dijo algo muy, muy significativo. Él dijo, yo lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. Y dijo, y mi Padre me dice qué hacer y cómo decirlo. El tonito también. Pero para eso necesitamos lo que recién hablamos. Tener el oído y el ojo espiritual abierto. Hay un texto en Ezequiel 37. Todos saben lo que dice Ezequiel 37, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que dice Ezequiel 37? ¿De qué habla? Les propongo algo. Lean 36 también. Tiene cosas impresionantes. Pero como todo el mundo habla de 37, si yo le pregunto qué hay en Ezequiel 36, nadie sabe. También es palabra de Dios. Ezequiel 36, solo porque me da la gana, no tiene que ver con el tema. Ezequiel 36 tiene dos promesas de restauración impresionantes. Dios le dice a su pueblo, sus jardines van a ser como los jardines de Edén. O sea, Dios dice, cuando yo te restaure va a ser como antes que el pecado estropeara todo. No me digan que no es impresionante. Y el otro versículo dice directamente, van a estar mejor que antes. Y quiero poner esas promesas también sobre ustedes respecto a lo que estamos trabajando en esos días. Y a veces es lucha de meses y lucha de años para que no te desanimes. En la cabeza de Dios es que las cosas estén como estuvieron cuando Él los creó antes que el pecado estropeara todo. Y Él promete que cuando Él restaura, que no va a ser más o menos usable, llevas tu auto al taller y dice, lo dejé como nuevo, te dice el mecánico. Y vos sabes que no es así. Pero cuando Dios lo dice es otra cosa, ¿sí? Ahora vuelvo a 37. Ahí está Ezequiel con todos los huesos ahí. Y Dios le dice, Ezequiel, ¿van a vivir esos huesos?
Y él dice, Señor, tú lo sabes. Como que le pateó la pelota, ¿no? Eso no está muy bien traducido. Si lo tradujéramos más exactamente, Ezequiel en realidad dice, Señor, tú ya lo viste. Así, le dice Dios, así que vos sabés que yo ya vi esos huesos con vida. Entonces, si yo aquí arriba lo vi con vida, decí ahí abajo que vivan. Y cuando lo que se había dicho y visto en el cielo, Ezequiel lo habló aquí abajo, sucedió. Así funciona. O sea, yo no digo, declaro tal cosa y es un invento mío. Lo podés declarar 5 años y no va a pasar nada. Cuando lo que yo veo que se habló en el cielo y se decidió en el cielo, entonces yo lo puedo declarar aquí abajo y eso sucede. ¿Entienden que hay una diferencia? Y tantas veces las declaraciones son deseos de nuestro corazón, pero no algo que nosotros vimos. Así que Dios no cambió la condición esa de que somos imagen de Dios y nuestras palabras crean nuevas realidades. Y en la maldición actúa mucho que para un chico es verdad lo que dicen los padres, aunque sea mentira. Y si el papá o la mamá le dicen tonto, nunca vas a llegar a nada, va a caminar como un tonto por la vida siendo que Dios lo hizo inteligente. ¿Entienden lo que hacemos, verdad? ¿Cómo actúa la maldición? Cuando yo descubrí ese versículo, casi me dio escalofríos. Aquí habla de alguien quien maldice, dice que se cubrió de maldición, o sea, solo hablaba maldición. Y dice, bueno, que ahora esa maldición le vuelva. Y cuando dice que le vuelva la maldición, dice que se filtre a su cuerpo como el agua. Si traemos una pileta acá con agua, helada, y lo tiramos a él adentro, te amo mucho, se nota, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a demorar el agua de pasar su ropa y llegar al cuerpo? Nada. Y aquí dice que la maldición se filtra como el agua. O sea, llega inmediatamente, con mucha facilidad. Eso es lo primero. Después dice que penetre en sus huesos como el aceite. Ahora, si él se mojó la ropa, la cuelga para secar y cuando se secó, no se ve más que estuvo mojado. Pero si lo metemos en una pileta de aceite, lo puede secar 3 semanas al sol y las manchas de aceite van a quedar. ¿Por qué? Porque el aceite se penetra en la fibra, o sea, llega a lo profundo. Después dice que lo envuelva como un manto. En Paraguay usan ponchos que parece una frazada que en el medio le pusieron un cuello con unos botones y cuelga así sobre todo el cuerpo. El poncho cubre todo. O sea, maldicen un área de mi vida, pero se extiende sobre todas las áreas de mi vida. Y lo último que dice es, aprieta en todo tiempo como un cinto. Y yo agrego, cuando uno engordó unos kilos. Cómo molesta, ¿verdad? Entonces dice esas 4 cosas de la maldición. Se filtra como el agua por la ropa, o sea, llega con facilidad inmediatamente. Penetra como el aceite, llega hasta lo profundo. Envuelve como un manto, afecta todas las áreas y aprieta en todo tiempo. El daño es constante. Y encima es como un boomerang.
la maldición que yo expreso sobre otra persona viene a mi propia vida. Duele ese texto, ¿no? Qué fuerte. Eso quiero pasar ahora. Voy a terminar con lo otro. Perdónenme que está ahí un poco mezclado, pero va a ser más fácil. Vamos a llegar al final a eso. Y quiero ir a eso. Hay maldiciones que son palabras. Y palabras expresadas por Dios o por otras personas. Siempre se sorprenden cuando digo que Dios expresa maldiciones. Pero cuando podés leer Deuteronomio 28, donde tenés una larga lista de maldiciones, pero cuando Dios dice que te van a llegar maldiciones, que Jesús no maldijo la higuera, Él también maldijo. Y sucede cuando Dios habla maldiciones, tiene que ver con pecado, con conductas equivocadas. ¿Y cómo anulo esas maldiciones? Volviendo del pecado y volviendo de mi mala conducta. Y hasta hay un versículo tan fuerte donde creo que en Malaquías, donde Dios dice, maldeciré tus bendiciones. Ya te había mandado bendiciones, pero lo que estás haciendo ahora con la bendición no puede ser, así que esa va a desaparecer. Y con las maldiciones que expresan otras personas, yo las tengo que anular en el nombre de Jesús. Decir que perdono a la persona que me maldijo, pero la anulo en el nombre de Jesús. Una de las maldiciones preferidas de mi mamá era, nunca nadie te va a querer. Cuando salgas de casa y estés con otra gente, ya vas a ver, nunca nadie te va a querer. No suena tan grave, ¿no? Pero cuando las personas se me acercaban, con cariño, con afecto, con amistad, siempre yo pensaba que todos fingían, que a mí no me podía querer nadie y nunca lo pude disfrutar. Y yo salí de mi casa más o menos con 16 años y unos meses para estudiar y fue un lindo tiempo. Y todas las personas con las cuales yo traté me quisieron, pero nunca lo disfruté. Y tenía un compañero de estudio alto, rubio, ojos azules, de buena familia, inteligente, un bombón. Y se había enamorado de mí. No sé cuántos meses intentó que yo me diera cuenta y nunca me di cuenta. Esa maldición, nunca nadie te va a querer, cerró la puerta. Yo me enteré muchísimo tiempo después, porque la novia que después tuvo, hasta retroactivamente tuvo celos de mí, porque él se lo había contado. Después se casó con una bruja que le hizo la vida imposible, pero de eso... Borro lo de bruja. No la quiero maldecir. No, en serio estoy diciendo. Borro lo de bruja, pero se casó con una mujer que sí le hizo la vida imposible. Pero de eso ya no soy culpable yo. Ustedes se dan cuenta que una frase que hasta parece medio inocente le puede cerrar a una persona la posibilidad de formar una familia feliz. Eso es el peso
de las maldiciones. Y yo he hablado varias veces con personas, creo que con 3 en Argentina, que sus palabras significaron la muerte de alguien. Una era una chica que había sido abusada por su hermano por años. Ven cómo, o sea, todos los temas en realidad están mezclados. Yo lo estoy separando para poder tratarlo mejor, ¿no? Y cuando ella entró en la adolescencia y en la juventud y se dio cuenta lo grave que era el daño que le había hecho su hermano, fue para pedirle cuenta. Y normalmente cuando uno habla con la persona, o muchas veces cuando uno habla con la persona que le dañó a uno, lejos de reconocer, te vuelve a lastimar. El hermano ya estaba casado, tenía una hijita, o sea, estaba en otra etapa de su vida. Y cuando ella fue a pedirle cuenta y quería que le pida perdón y reconozca el daño que le había hecho, se le rió en la cara. ¿Qué me venís? Y se enojó tanto que lo maldijo. Y esta fue su maldición. Cada uno paga en la vida lo que hace, con lo que más quiere. Y al mes su hijita estaba muerta. Y no saben cómo le pesó a ella. Así que las palabras, la Biblia dice, vida y muerte está en el poder de la lengua. Segundo, vienen maldiciones como consecuencia de conductas equivocadas. Los primeros eran por palabras, ¿sí? Segundo, como conducta equivocada. Por ejemplo, esas son las maldiciones, ya les dije, cuando Dios los expresa, ¿verdad? No respetar a los padres. Yo pensé mucho tiempo que no tenía que respetar a los míos porque no se lo merecían. Y Dios no dice que los respete cuando se lo merezcan, sino que los respete y punto. No tiene que ver de llamar bueno lo malo, sino tiene que ver de hablarles de una manera respetuosa y ayudarles cuando ellos necesitan ayuda. Muchas veces no es fácil y creo que tiene algunas excepciones. Nunca voy a mandar a una hija que fue violada por el propio padre que vaya y le abrace al padre. Sé de una mujer, lo escuché hace poquito, que su padre hasta era pastor. Y cuando la madre se enfermó y tuvo que ser internada, ella era la mayor, y el padre dijo, vos ahora tenés que reemplazar a tu mamá. Y eso significó la cama también. Creo que ella, si cuenta el proceso que ella pasó de años y años, y creo que ella tenía más o menos 40 años, cuando Dios mismo la mandó a hablar con el Padre. Y pudo ir y decir, papá, me has dañado mucho y me has arruinado la vida, pero en el nombre de mi Señor yo te perdono. Pero eso le tiene que indicar Dios. No puede hacerlo por su fuerza, así que no puede hacerlo ni cuando le mando a otra persona, ni cuando ella decida, pero en principio estoy diciendo eso, ¿verdad? Tratar con respeto. Robar a Dios, oprimir al indefenso, la avaricia. Dios no soporta a los tacaños. Es uno de los versículos que dice que son igual que la idolatría, ¿no? Saben lo que es la avaricia, ¿verdad? Codo gastado, cocodrilo en los bolsillos, calambre en los dedos, esas cosas, ¿no? Y si dice que es idolatría, está diciendo que hace entrar demonios.
2 cosas, dice Dios, aparte de la idolatría, que hacen eso, que es la rebeldía y la avaricia. Si el prójimo necesita ayuda y a mí no me importa, y les quiero nombrar algunas indicaciones de que hay maldiciones. También hay maldiciones de enfermedad y esas cosas, ¿verdad? Tengo un poco de temor de mostrarles eso. ¿Por qué? Porque también puede venir por otras causas. Entonces no quiero que lo revisen y digan, entonces tal cosa, ¿no? Solo son indicios. Por ejemplo, si alguien espiritualmente nunca puede estar bien. Hay gente en la iglesia que está 10 años en la iglesia, tuvo entrevistas por docenas y oración de todo el mundo y nunca pueden mejorar. Y siempre están mal, y siempre el diablo los atacó, y siempre los venció, y siempre están deprimidos, y siempre están tristes. Puede haber alguna maldición que vino hasta de generaciones anteriores. Y las enfermedades repetidas. Hay familias donde los hijos mayores se mueren de un infarto. Las hijas mayores todas tienen cáncer de útero. Entienden que se repite. Y una de mis cuñadas, no sé si hace 4 años, perdió su ojo por desprendimiento de retina. Y después encima la operaron varias veces y encima ahora el ojo se achicó todo, o sea, hasta le desfiguró la cara. Y cuando yo le pregunté, ¿pero hay alguien más en tu familia? Dice, y vino una larga lista. Yo supongo que puede ser que existieron pecados pesados donde estaban involucrados los ojos. O hay enfermedades repetidas, crónicas, físicas o mentales. Sobre Paraguay, por ejemplo, hay una maldición de enfermedades mentales sobre todo un país y tiene sus causas. Creo que Paraguay, no sé si está en el primer lugar o en los primeros 4 del porcentaje de enfermos mentales. Casi no hay otro país. Entonces, esos son señales de que hay maldición. De eso, de la infertilidad, abortos involuntarios, y de eso vamos a hablar cuando ahora les hablo de las maldiciones originales, ¿sí? O que haya 3 generaciones donde siempre se divorcia y ya nadie se quiere casar porque casarse significa divorciarse. O problemas económicos crónicos. Puede tener que ver con cosas que sucedieron. ¿Entienden lo que yo digo? Que una maldición heredada es que generación tras generación tras generación se repite. O tendencias a accidentes. O la opresión del enemigo, o que los suicidios. Si uno escucha que alguien se suicidó, vos empezás a hacer 3 preguntas y hay más parientes, y hay generaciones anteriores. En algún momento, en un espíritu de muerte se pudo meter y después pasa de generación en generación. Yo puedo recibir maldiciones y repartir maldiciones. Lo puedo recibir, como ya recién les leí, de generaciones anteriores. Pero también de padres, le conté una, de familiares, de jefes, de enemigos, de desconocidos, que maldigan la vida de uno. Y hay que hacer algo con eso, ¿verdad? Las maldiciones recibidas y las maldiciones que yo hablo sobre los hijos, sos un tonto, nunca vas a llegar a nada, clavado. Nunca ordenas tu cuarto. Mamá, tenés ganas de que nunca lo ordene. Esa estás poniendo sobre él y se va a cumplir tu palabra.
Hay una historia muy interesante. Al profeta Elías lo tienen todos, ¿verdad? Y cuando se secó el arroyo donde él estaba, Dios le manda a una viuda. Dios tiene humor, ¿no? Quien menos tiene es una viuda. Hay sequía, nadie tiene para comer y manda a Elías a que pida comida a una viuda. Y Dios dijo que a esa viuda él le había dado la orden de alimentarlo. Y se encuentra con la viuda y ella dice, bueno, te puedes llevar algo. La verdad que era generosa esa mujer, ¿no? Pero dice, yo estoy juntando un poco de leña para que cocine la última comida a mí y a mi hijo y que después nos muramos. Y Elías dijo, el aceite no se va a disminuir y la harina tampoco. Y ella fue y le cocinó. ¿Se cumplió la palabra de Dios? ¿Él fue alimentado? Sí. ¿Se cumplió la palabra de Elías diciendo que no iba a terminarse ni el aceite ni la harina? Sí. ¿Se cumplió la palabra de la viuda? Sí, murió su hijo. La palabra de los tres se cumplió. Hay que tener cuidado lo que habla uno sobre los hijos o sobre quien sea. Sobre tu cónyuge. Un esposo le dijo a la esposa, nunca vas a aprender a cocinar, me vas a sacar una úlcera. Encima se automaldijo. Nunca aprendió a cocinar y él terminó con úlcera. Sobre los hermanos de la iglesia, no cambia más. Es una palabra pesada. No cambia más. Y si encima es expresado de un líder con autoridad sobre alguien, tiene más peso todavía. Podés maldecir tu trabajo, tu jefe, tus bienes, tu cuerpo. Las mujeres todas tenemos partes de nuestro cuerpo que no nos gustan y decimos todo tipo de cosas. No te llame la atención si esa parte se te enferma. La salida, renunciar, anular, rechazar, desdecir, o sea, proclamar la verdad de Dios en contra de las mentiras del diablo. Entonces, se entendió cómo es, ¿verdad? Si hay maldiciones que vos sepas sobre tu vida, es el momento de decir, anulo la maldición que expresó mi mamá. Anulo la maldición de mi papá. Anulo lo que dijo mi jefe. Anulo lo que dijo el profesor. Y Señor, en tu nombre, anulo lo que yo dije de mi cónyuge, lo que yo dije sobre mis hijos, lo que yo dije sobre mi cuerpo. Anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Y tu verdad es esa. ¿Se entendió? Y después vamos a donde empezó todo el mal de las maldiciones. ¿Sí? ¿Empezamos a orar? Muy bien, empiecen a orar. Es en el nombre de Jesús porque Él fue hecho maldición. No es simplemente porque lo digas que sucede. Es en el nombre de Jesús quien fue hecho maldición para que las tuyas sean clavados en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quizás alguien lo dijo sobre tu ministerio, sobre cómo haces tu trabajo en la iglesia, o vos lo dijiste sobre otros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Puede ser un diagnóstico médico
que sobre un problema de salud que tenés, dice, eso es crónico, eso no se sana, eso solo se puede mejorar un poco, tenés que aprender a convivir con eso. Los médicos muchos son genios para maldecir, exceptuando la esposa de su pastor. En el nombre de Jesús, Él es tu sanador. Y donde médicamente no hay posibilidad, Él puede intervenir. Anula eso. Quizás lo hiciste sobre tu situación económica, diciendo, con lo que hace Cristina no voy a poder progresar. El dinero nunca me alcanza y no te va a alcanzar. Empezá a anular eso y a decir, Señor, tú lo puedes multiplicar. Dame sabiduría. Espíritu Santo, trae a la mente lo que dijeron sobre tu persona y mordió tu alegría y mordió tu estima. Lo que dijeron sobre tu físico. Y si recordás enfermedades que por generaciones han estado en tu familia, rechaza esa herencia de maldición. Si hay problemas como de separación o lo que sea, lo que vos sepas que por generaciones está en tu familia, anula esa maldición heredada. Si son enfermedades mentales, quizás hasta te dé miedo de que te agarre también. En el nombre de Jesús, quítala, anulala. Y decidí que vas a batallar contra eso, con todas las herramientas que podés encontrar. Que fuiste llamado a empezar una nueva historia dentro del reino y diferente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya hemos hablado de dos maneras de anular maldiciones. Una es lo que hemos hablado de esa, ¿no? Que la que recién hicimos, que con la palabra que fue expresada, la anulas y proclamas la verdad de Dios. Pero hay otra manera de anular la maldición. Sí, vieron que yo sabía que eran 3. La segunda es cuando las maldiciones vienen de parte de Dios y es por pecado. El arrepentimiento borra el pecado y le quita el derecho a Satanás sobre tu vida y desaparece la maldición. Y ahora viene una tercera y es esta. Tu conducta, tu comportamiento puede traer maldiciones o bendiciones. Sobre tu vida hay bendiciones de parte de Dios desde Adán y Eva. Enseguida los voy a nombrar cuando hablemos de las maldiciones originales. Y hay maldiciones desde Adán y Eva después del pecado. Y tu conducta activa las bendiciones o las maldiciones. Fíjense eso. Cuando Caín mata a su hermano, Dios le repite textualmente la maldición que cayó sobre Adán después de pecar. ¿Qué activó Caín? La maldición. Había una maldición por herencia, pero no se activó hasta que Caín con su conducta abrió la puerta.
¿Se entiende? Y después tenemos a Noé, que en medio de toda una generación perversa y malvada, dice la Biblia que obedeció a Dios, vivió de manera recta, y cuando él sale del arca, en 4 versículos creo, o 5, Dios le repite 2 veces textualmente la bendición familiar. ¿Qué activó Noé? La bendición con su conducta. O sea, las bendiciones y las maldiciones tienen una llave para que entren y es tu conducta. Así que donde vos ajustás tu conducta a los principios de Dios, se activan bendiciones en tu vida. Qué buena noticia, ¿verdad? Tú puedes imaginártelo como una notebook y hay 2 archivos. Uno de maldiciones y la otra de bendiciones. Y tu conducta es el mouse que hace clic sobre las maldiciones o clic sobre las bendiciones. ¿Se entendió, verdad? Muy bien. Ahora voy a retroceder y vamos donde empezó todo el mal. Las maldiciones originales. Yo en realidad necesitaría toda una noche para hablar de eso y he tratado de resumirlo porque es tan importante, porque hay que ir a la raíz de las cosas, ¿no? Si yo tengo una camisa y prendo mal el primer botón, por más que me esfuerce, todo el resto va a salir torcido. Y es muy importante ir a la causa. Cuando Dios creó al ser humano, le dio 2 proyectos. El proyecto familiar y el proyecto de la abundancia material, o sea, de la autoridad del gobierno de la provisión. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, gobiernen sobre ella, aliméntense de ella. Eso eran los 2 proyectos. En realidad era el proyecto familiar y la bendición familiar y la bendición material para poder sostener la familia. O sea, Dios es padre y piensa en familia. De hecho, es también la primera bendición anotada en la Biblia, es una bendición familiar. Un día vamos a hablar son como 10 o no sé cuántos tipos de bendición encontré en la Biblia, pero Dios comienza con la familia. Así que ya no tenés más permiso de decir bendiciones a nadie en la iglesia si no has bendecido a tu familia. Empezá donde Dios empieza. Él sabe cómo funciona. Ouch. No es de sorprender que las maldiciones que vinieron con el pecado pegaron exactamente en esos 2 proyectos que Dios les dio. O sea, las primeras 2 maldiciones anotadas en la Biblia pegan directamente a las primeras 2 bendiciones anotadas en la Biblia. Es lo que Satanás quiere: robar, matar y destruir lo que Dios te dio. A la mujer y al hombre, esas maldiciones le afectaron de manera muy diferente, porque somos muy diferentes. Me encantaría poder hablar de las diferencias entre hombre y mujer, es muy divertido. Por ejemplo, cómo conversan, ¿no? Cuando 2 varones conversan, hablan de fútbol, de autos, de política y del gobierno, de lo que sea, pero son cosas concretas y información directa, ¿verdad? Intercambian información. Y cuando las mujeres conversan,
a más tardar en la tercera frase dicen, ay, no sabes cómo me sentí. ¿No es así? Las mujeres intercambiamos emociones. Por eso casi nunca queremos decir lo que decimos. Hay que interpretarnos. Un tiempito atrás, un pastor amigo de Alemania me mandó un traductor de lenguaje femenino. Que cuando decimos eso, en realidad queremos decir eso. Cuando decimos eso, queremos decir eso. Eso de que intercambian información y nosotros emociones. Van los dos en el auto y ella mira afuera y dice, mira qué lindo árbol, es un pino. ¿Verdad? Muy bien, un día vamos a hablar sobre matrimonio y ahí nos reímos todos. Por esa diferencia entre varón y mujer, la maldición les pegó diferente. A la mujer le pegó en el área afectiva. Obvio, ¿no? Tiene dos partes. Dice, con dolor traerás hijos al mundo y desearás al hombre y él te dominará. Primera parte, con dolor traerás hijos al mundo, significa sufrimiento y muerte en el parto. Hijos que mueren antes de nacer. Hijos que nacen y mueren, hijos enfermos y discapacitados, hijos enfrentados contra los padres, hijos enfrentados entre sí, no poder tener hijos, tener que criar los hijos solos y todas las enfermedades del aparato reproductivo. No sé qué porcentaje, pero un alto porcentaje del cáncer es de útero, de ovarios, ¿cómo se llama? De mamas, tiene que ver con el aparato reproductivo. Hasta la menopausia. También es una maldición el nombre menopausia. ¿Menos de qué? Tenemos que inventarle un nuevo nombre. Y yo escucho también en las iglesias, claro, ya dice la Biblia, con dolor traerás hijos al mundo. No, es la maldición. No dijo que Cristo fue hecha maldición por mí. No es que me corresponde la bendición de nuevo. ¿Sí o no? Llevo muchos años de orar en cuanta panza se me cruza para anular esa maldición. Tengo una hija adoptiva y cuando ella quedó embarazada del primer bebé, ya tenía más de 30 años. Y ya dicen los médicos que es un poco más complicado, ¿no? Y anulamos esa maldición. Y cuando llegó el momento del parto, ella llegó al hospital. Ya tenía 5 de dilatación, en 20 minutos tuvo 10 y en 6 minutos nació su hijo. Claro, no me puede dejar mal parada mi hija de lo que yo estoy enseñando, ¿no? No saben cuántos bebés que los médicos dijeron que iban a nacer mal y nacieron bien. Estaba en Ecuador y había un matrimonio joven que estaban esperando su bebé y oramos y anulamos la maldición y ellos la creyeron. Pero cuando llegó el momento de nacer, estaban en el hospital, los médicos decían que el bebé estaba mal, que tenían que hacer cesárea porque estaba en peligro la vida del bebé y la vida de la madre. ¿Qué vas a hacer? Decís sí. Pero estaban mal ellos. ¿Qué pasaba con la maldición que se había anulado? Y mientras preparaban el quirófano, nació el bebé y mamá y su bebé perfectos. Esa me gustó mucho. Y así he orado por muchos. ¿Hay alguna mujer embarazada acá?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa con esta iglesia que no es fértil? ¿Cómo que no hay mujeres embarazadas? Ninguna. Si no, podían aprenderlo de la oración misma. Solo les voy a decir entonces algunas cosas, ¿no? Es como en el cielo, así en la tierra. ¿Cómo lo diseñó Dios en el cielo? 9 meses está la panza. Ordeno al útero que lo retenga 9 meses. Después tiene que expulsarlo. Le doy esa orden. ¿Qué piensan que es un cordón umbilical enredado en el cuello? Un espíritu de muerte que quiera ahorcar el bebé. Y se lo prohíbo. Le hablo al bebé. ¿Saben lo bien que un bebé en la panza? Isaías 49 dice que Dios le habla a los bebés en la panza, así que ellos entienden. Además, hace tan poquito que vinieron de Dios, lo entienden mejor que vos. En serio es eso. Y les digo que hagan todo como Dios le indicó, que se alimenten, que queden bien agarrados, que es el diablo quien les dice que se enreden con el cordón, se lo prohíbo en el nombre de Jesús. Y les digo que después de los 9 meses se acomoden para salir. Llevaba mucho tiempo orando así, cuando un día descubro un versículo donde dice, es una criatura necia, llegó el momento de nacer y no se acomoda para salir. Oh, dijo Señor, te entendí, gracias. Así que Dios le dio la orden a los bebés que se acomoden. Ay, mala posición, bebé, ¿a quién estás obedeciendo? Vos conoces muy bien la voz de Dios, así que ahora te acomodas para salir. No estoy diciendo que siempre sale bien, pero yo ya sé detrás de qué voy. ¿Entienden, hermanos? ¿Van a empezar a orar? Estábamos en Chiclayo, en Perú, y estábamos tan cansados. Llegó el momento que no das más. Uno de mis colaboradores estaba en una entrevista y le decía a la persona, por favor, yo te quiero escuchar y ayudar, pero déjame caminar mientras hablo con vos. Yo me siento y me duermo. Así de cansados estábamos. Y cuando pensamos que terminamos todo, vino una mujer, la que había estado cocinando, no pudo venir antes. Y me acuerdo que Roberto le dijo, vos seguro que ya un problema no vas a querer hablar. También quería. Tenía que nacer su bebé y necesitaba cesárea. Como no la podía pagar, no se la hacían. Vaya maldición, ¿no? Imagínense, empiezan las contracciones. ¿Qué hace? ¿Muere el bebé o muere ella? Vaya, con dolor traerás hijos al mundo. Y Roberto, no sé si por muy cansado o casi dormido, que ya no era muy consciente, dijo algo que yo no me hubiera atrevido. O tenía tanta fe, vamos a decir que tenía tanta fe. La cuestión es que él dijo, Señor, que nazca de parto natural, rápido y sin dolor. ¿Vos te hubieras animado? Yo creo que no. Al día siguiente nació así. Blup, estaba, no tenía ni tiempo de tener dolor. Él fue hecho maldición. Por esa maldición, las mujeres, o todos creemos, que la mujer es la primera responsable de cuidar a los niños. Cuando el proyecto de familia Dios se los dio a los dos por igual. También en la iglesia, es escuela dominical, ponemos mujeres. Entonces ya no tienen el papá en casa para aprender a ser varones, y en la iglesia también le ponemos niños y mujeres, y tampoco pueden aprender. Y cuando nuestros hijos varones
lleguen a la adolescencia, donde empiezan a tomar decisiones propias, se van a ir de la iglesia, porque le enseñamos con el ejemplo que la iglesia es cosa de mujeres. Y nuestras chicas no van a tener varones cristianos para casarse con todos los problemas que eso trae. Tu deseo va a ser hacia el varón y él se adueñará de ti. En Génesis 3 nació el machismo. No es ni paraguayo ni peruano, ni boliviano, es diabólico. Desde esa maldición, la mujer es sometida, violentada. Les dije ayer que mueren más mujeres de violencia familiar que de cáncer. La violencia de género, los abusos, el mal pago, el sometimiento. Y aquí nació un deseo enfermo de agradar al hombre a cualquier precio, aún quebrando los mandamientos de Dios. Hay una encuesta entre chicas no cristianas preguntándoles si ellas quisieron su primera relación sexual y si la disfrutaron, y es no. ¿Y por qué lo hiciste? Por miedo de perderlo. Tu deseo va a ser hacia el hombre y él se adueñará de ti. Abortan por presión del varón y ceden a tener relaciones donde no tienen, y hasta quiebran los mandamientos de Dios solo porque no pueden vivir sin un varón. Y la mujer desde esa maldición tiene ligada su autoestima a cómo le va con los hombres. Entonces la secundaria tiene la bella del grado que todos los chicos la quieren y ella se siente la reina de todos, y quien no lo tiene piensa que vale menos, tiene atada su autoestima. Y cuando hay un divorcio es tan destructivo para la mujer ser reemplazada por otra mujer que no lo soporta. Y inmediatamente intenta seducir a otros hombres, no porque quiere tener sexo y divertirse, necesita saber si todavía es atractiva para los hombres, si no se vuelve loca. ¿Ven que es enfermo? Y por eso también las chicas en la iglesia todo el tiempo están seduciendo aún a los varones que no quieren tener una relación de noviazgo. Solo necesitan saber que sí son atractivas para los varones. Y hay un deseo sano, pero uno enfermo. La maldición esa formó mujeres sometidas o sargentas. Y formó hombres ausentes o autoritarios. Tienen que mirar eso. No saben lo que me costó encontrar siempre dos palabras que empiecen con la misma letra. Así que léanlo de nuevo por el esfuerzo que me costó. Sargentas o sometidas, ausentes o autoritarios. Así los deformó la maldición. Vamos a quebrarla. ¿Sí? Como hombres y mujeres en el matrimonio son uno. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Es muy bueno que los esposos, en representación de las esposas, ayuden en la oración. Pero en la iglesia somos miembros de un cuerpo. Y dice, si un miembro sufre, todos sufren. Y si uno está alegre, todos están alegres. Así que, ¿quién puede quedar afuera de esa oración? Nadie. Amén. Decimos así, en el nombre de Jesús, rechazo la maldición. Con dolor traerás hijos al mundo. En todas sus implicancias. Dolores y muerte en el parto. Hijos que mueren antes de nacer. Hijos que nacen y mueren. No poder tener hijos. Tener que criar los hijos solos. Hijos enfrentados entre sí. Hijos alejados de la fe.
hijos enfrentados con los padres y todas las enfermedades del aparato reproductivo. Rechazo esa maldición y la quito de mi vida, porque mi Señor fue hecho maldición y me corresponde la bendición de nuevo. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Significa fertilidad, buenos embarazos, buenos partos, hijos inteligentes y sanos. Y tomo esa bendición, aún en las partes que ya parece que es tarde. La tomo por fe y en el nombre de Jesús rechazo el cáncer de útero, rechazo el cáncer de ovarios, rechazo la infertilidad, rechazo el cáncer de mamas, rechazo los malestares de la menopausia, porque también cerrar el ciclo fértil me corresponde hacerlo con bendición y bienestar en el nombre de Jesús. Y también rechazo la segunda parte. Tu deseo va a ser hacia el hombre y él se adueñará de ti. Rechazo el sometimiento. Rechazo la violencia de género. Rechazo los abusos, la prostitución infantil, el trato injusto, el mal pago y de creerse dueño de las mujeres y creerlos menos inteligentes y menos capaces. Todo lo que encierra esa maldición. Y tomo la bendición de Dios que creó a la mujer, también a la imagen de Dios, también gobernadora sobre la creación, igual que al varón. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a los hombres. También tiene dos partes. Dice, comerás tu pan con el sudor de tu frente y cardos y espinos producirá tu tierra. Dios dio los dos proyectos a los dos por igual. Uno de los significados de pecado es separación. Entonces ya la maldición los separó y los sigue separando en todos los ámbitos. Así que la maldición cayó sobre la mujer en el área familiar y al hombre en el área laboral. Comerás tu pan con el sudor de la frente, más allá de que algunos tienen más frente para sudar que otros. Significa lo siguiente: mucho esfuerzo y poco resultado. Mal pago por buen trabajo y sueldos injustos. Trabajo esclavo, como en Egipto. Te da techo y comida, pero no te deja vivir. Si querés trabajar lo suficiente para que tu familia tenga un buen pasar económico, no te queda tiempo para disfrutar la familia. Eso es el trabajo esclavo. Y cuando te agregan más horas para ascenderte y te piden horas extras si no quieres perder el trabajo, ven, eso es el trabajo esclavo. Con el sudor de tu frente comerás tu pan. Y la segunda parte, cardos y espinos producirá tu tierra, significa hacer las cosas bien con mal resultado. Porque no había sembrado cardos y crecieron cardos.
es empezar un negocio a la manera de Dios por derecho y se funde igual. Es aportar todo a la empresa y en vez de ser ascendido, ser despedido. Cardos y espinos producirá tu tierra. Pero por lo que yo ya dije que pecado siempre significa separación, desde esa maldición, el hombre tiene atada su autoestima a cómo le va en el trabajo. ¿A qué lo tenía atada la mujer? A cómo le va con los hombres. Los dos ataron su autoestima a la maldición. Y los despidos y los fracasos laborales le destrozan la autoestima de la misma manera como destroza a la mujer no ser estimada y apreciada por un hombre. Desde esa maldición también creemos que el hombre es el único responsable de traer el pan a la casa. No estás cuidando bien los chicos, ni atendés la casa, le grita al hombre. Y ella dice, cállate que ni sos capaz de traer el pan a la casa. ¿Se dan cuenta lo que estamos haciendo? Y muchas veces, mucho tiempo, también en la iglesia hicieron esa separación y estaban muy mal vistas las mujeres que salían a trabajar. Y Dios dijo que la familia es de los dos y Dios dijo que traer el sostén a la casa es responsabilidad de los dos. Y los dos acuerdan quién hace qué. Pero desde esa maldición también el hombre dice, no, yo ayudo a mi mujer en la casa. ¿Cómo que ayudas? No. Es tu trabajo igual al que de ella. Y la mujer dice, yo ayudo al hombre a tener el sostén. No, es tu responsabilidad de la misma manera. Pero por esa maldición, y que para mí es una de las cosas más graves, el hombre se retiró de la educación de los hijos. No tengo tiempo hoy. Un día, pastor, vamos a hacer una reunión de hombres. Hay unos textos en la Biblia que solo les voy a citar uno, que son impresionantes. Dios dice, yo elegí a Abraham para que instruya a sus hijos y a su familia. Que no era la mujer que oraba con los hijos, la mujer que les leía la Biblia, la mujer que los llevaba a la iglesia. ¿Qué dice Dios? ¿Quién tiene que instruir a los hijos? Les dije que iban a tener que cambiar algunas cosas. Y dice, ¿para qué? Para que anden en los caminos del Señor y pongan en práctica lo que es bueno y lo que es recto. ¿Cómo van a seguir en los caminos del Señor los hijos cuando son instruidos por el Padre? Y dice Dios, así como el hombre instruyendo a la familia, yo voy a poder cumplir mis promesas. Le estaba hablando a un pastor en Paraguay, volviendo a mi casa de visitar a mi familia, cruzo por un pueblo donde hay una iglesia que tengo muy buena relación y justo era antes del Día del Padre. Y yo le leí ese texto y le dije, si vos no hablas sobre ese texto el Día del Padre, yo no hago nunca más nada en tu iglesia. El hombre en la familia representa la autoridad, porque Dios dice que es cabeza. ¿Quién piensa por el cuerpo? La cabeza. Y Dios lo puso como cabeza. Entonces, cuando un hijo crece sin padre, no puede sujetarse a autoridad. Si ustedes, los pastores y líderes, tienen problemas con
ovejas en su iglesia que no se quieren sujetar, habla con ellos, no tuvieron padres, te lo doy firmado. No pueden sujetarse a autoridad, no pueden sujetarse ni en el colegio, ni a la policía, ni al gobierno, ni a Dios. El hombre también, perdón, les cuento un pequeño ejemplo. Tengo un sobrino nieto que ya cumplió 3 años, creo que en diciembre, que cuando tenía más o menos 2, tenía mucha tos y estaba todo congestionado y el enano tenía que tomar jarabe y decidió que no quería. Entonces la niñera lo intentó un buen rato, ya tenía los dientitos aquí abajo y yo los apretaba así, no le podías meter la cucharita. Y intentó la madre y en algún momento lograron ponerle en la boca el jarabe y hacía así y lo escupió todo. No había manera. Entró mi sobrino, lo miró y dice, Igor, se terminó. Abrís la boca y tomás el jarabe. Listo, se terminó el problema. ¿No te pasó, mamá, que luchaste todo el día con los chicos? Y llegó el padre de la casa, dijo, es así, es asá, y todo se terminó. Y vos te quedás mirando así, dice, no tiene idea cómo se comportan cuando él no está. Como Dios le dio, hay otros versículos donde dice que Él le dio la tarea de instrucción, es la autoridad y es Él que pone los valores éticos y morales. Porque Dios le dio la tarea de transmitir los mandamientos de Dios. Entonces, quien no tiene padre, no tiene valores éticos y morales. Y el hombre forma la identidad y la imagen de Dios. Y traspasa la bendición a la próxima generación. Así que cuando crecen chicos que no tienen padre, no pueden sujetarse a autoridad, no tienen valores éticos y morales, no saben quiénes son, no tienen identidad, no pueden relacionarse con Dios, crecen directamente delincuentes. Si le falta todo eso, entonces tenemos que sacar leyes para permitir el aborto, para matar a los delincuentes antes que nazcan. Eso, así lo resolvemos. ¿Y saben quiénes son los únicos que pueden resolverle? Somos nosotros, conociendo al Padre, podemos empezar a ser padres. Eso es, en nuestra iglesia, en una oportunidad me habían pedido que dé charlas a un grupo de jóvenes, ya no tan jóvenes, que nuestra iglesia se llamaba Jóvenes Plus. Ya tenían algunos añitos plus. Y cuando yo los estaba mirando, las chicas habían terminado su estudio, estaban trabajando bien, unas cuantas tenían vivienda propia, y los chicos arriba de 35 años estaban orando a ver cuándo el Señor les iba a revelar qué tenían que hacer en la vida. Era mejor perderlos que encontrarlos. En ese caso era así. Les quiero decir por qué. He hablado con chicas y les dije, ustedes tienen una gran ventaja. La madre, en la mayoría de los casos, bien o mal, estuvo con los chicos y pudieron aprender por imitación a ser mujeres. Pero los hombres no pudieron aprenderlo. Entonces tenés que aprender que por esa razón muchas cosas que vos quisieras no lo tienen. Y si encima en la iglesia no entendemos que si encontramos el Padre, podemos de Él aprender a ser padre, y tenemos que ser padres por mucho más que por los propios hijos. Tengo mi familia argentina, yo vi a Juan
ser padre de docenas de chicos y chicas jóvenes y vi enderezarse en la casa de ellos docenas de vidas. Él entendió en la conducta anular esa maldición y entendió que estaba llamado a ser padre mucho más lejos que para su propia familia. Un día vamos a hablar de eso, pero esa es la maldición de la familia separada, la deformación y la maldición sobre el área económica. Pero como Dios llamó a los dos a proveer el sostén, pega a las mujeres también. Y como también formamos todo parte del cuerpo y en el matrimonio somos una, las mujeres ahora le ayudamos a los hombres a romper esa maldición. No le ayudamos, la rompemos junto con ellos. Amén. Oramos así, en el nombre de Jesús. Anulo la maldición con el dolor de tu frente. Comerás tu pan. La anulo en todas sus implicancias. Mucho trabajo y poco pago. Sueldos injustos. Trabajo que me consume todo el tiempo y no me deja estar con la familia. En el nombre de Jesús, también anulo la maldición. Cardos y espinos producirá tu tierra. ¿Qué significa? Invertir cosas buenas y tener malos resultados. Aportar mucho y ser despedido. En el nombre de Jesús, rechazo esa maldición. Y también rechazo la mentira que la familia y los hijos es tarea de la mujer y el trabajo y el sustento es mi tarea como varón. Y en el nombre de Jesús, desato mi autoestima de cómo me va en el trabajo, en el éxito laboral. Y en el nombre de Jesús, pongo el ancla de mi autoestima en Dios, como hombre y como mujer. Yo valgo lo que Dios dice que valgo. Y yo soy lo que Él dice que soy. Y Él dice, yo te amo. Y en mis ojos eres digno y tienes honor. En el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, en contra de lo que pasa en el país, tomo la orden original, que es una bendición, y dice, domine la creación, sujétenla y tomen de ella su sostén y su abundancia para sus familias. Así que tomo de la creación de Dios, no de Cristina y no del ministro de Economía, sino de mi Padre. Tomo de su creación el sostén y la abundancia que Él pensó para mí. Y Señor, quiero aprender de ser padre como tú lo pensaste. Como instructor, como protector, como proveedor y como entrenador. Padre de mi familia, padre en la iglesia, padre en mi vecindad, padre en mi ciudad y padre de nación. Gracias, Señor, por lo que tú pones en mis manos. Empieza a prepararme
para esa tarea. Amén, amén, amén. Lo último, Dios trata con el poder de las maldiciones. Dios te apoya en tu lucha para activar las bendiciones y en el trabajo de ajustar tu vida a sus principios. Hace lo que tú no puedes hacer. No solo anula la maldición, sino la cambia en bendición. Escuchen eso. Había un rey que quería maldecir a Israel, no quería disparar. O sea, era menos trabajo y menos gasto maldecirlos que ir y pelear contra ellos. Entonces, como veía que no les podía ganar con el ejército, dice, los maldigo y los destruyo. Ese sabía más del poder de la palabra de lo que nosotros que deberíamos saber, ¿no? Pero no contó con Dios. Y mira lo que dice, de todas las maldiciones que recibiste, sin embargo, por el amor que el Señor tu Dios siente por ti, no quiso el Señor escuchar la maldición a Balaam, la maldición, y cambió la maldición en bendición. La maldición hizo un menos así en tu vida y vino Dios y hizo track de arriba para abajo y se cambió en bendición. Yo proclamo eso sobre mi vida, aún de maldiciones muy fuertes que humanamente hablando me han dañado de manera irreversible. Para Dios no existe la palabra irreversible. Y yo le creo, aunque no pueda ver cómo va a ser para arreglar eso, pero ¿para qué me voy a romper la cabeza por algo que es trabajo de Él? No voy a intentar hacer el trabajo de Él, ¿verdad? Y dice que la maldición actúa 3 o 4 generaciones y la bendición actúa 1000 generaciones. ¿Qué te parece ganar un partido 4-1000? ¿Qué te parece? Que 1000 generaciones, no vas a llegar a 1000 generaciones porque el Señor viene antes, pero si eso fuera posible, 1000 generaciones después de ti todavía están activas las bendiciones que vos iniciaste cuando te acercaste a Dios. Un partido ganado 1000-4. Así que podés estar a 1000. Aleluya, amén. Gracias, gracias. Bueno, hermanos, te invito a ponerte de pie, ahí en el lugar donde estás. Levanta tus manos al cielo, decile gracias, Señor. Caminamos bajo tu bendición, así como dice tu palabra. Somos benditos, benditos en Él, benditos en Él. Gracias, Señor. Hasta aquí por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo, porque mañana también hay más, ¿sí? Así que te alabamos, Señor, en esta hora, te agradecemos, adoramos tu nombre. Y vamos a terminar con una alabanza, ¿sí? Diego nos va a guiar.